Hola chicos y chicas, espero se encuentren muy bien. Para esta ocasión vamos a aprender cómo elaborar un balance general. Vamos a verlo en cuanto al formato de reporte, como también del formato en cuenta. Así que vamos a ver los dos formatos para que puedan ver cuál es el proceso de elaboración y si existe alguna diferencia en cuanto a los resultados que vamos a obtener de forma final. Así que vamos a leer las indicaciones que se nos presentan en cuanto a este ejercicio y se nos dice que la empresa activa SADCB presenta las siguientes cuentas y sus respectivos saldos con los cuales se les pide a usted elabore el balance general el 31 de diciembre del año 2022. Por lo tanto, se nos presentan las cuentas y saldos a utilizar. Efectivo y equivalente $100,000, inventario $120,000, clientes $25,000, propiedad, planta y equipo $15,000, proveedores $40,000, préstamos a corto plazo con $20,000, un IVA por pagar de $15,000, préstamos a largo plazo de $40,000, reserva legal de $45,000 y capital social respectivamente con un saldo de $100,000. Así que vamos a crear una hoja nueva en donde vamos a elaborar la plantilla. Para este caso vamos a utilizar los bordes, vamos a trabajar con bordes para poder realizar el esquema. Vamos a tomar en cuenta 4 columnas, 2 columnas en donde irá el nombre de las cuentas y las otras 2 columnas en donde irán las cifras. Para este caso, la primera columna llevará las cuentas, el nombre de las cuentas, por lo tanto le vamos a asignar un ancho con el cual no podamos tener problemas. No tengamos problemas en cuanto a estar colocando las cuentas. Entonces vamos a trabajar de esta forma. Como primera instancia, nosotros sabemos que un balance general está conformado por cuentas de activos, por cuentas de pasivos y cuentas de patrimonio capital. Este tipo de cuentas son los que nosotros vamos a disponer al momento de realizar o elaborar un balance general o también conocido como estado de situación financiera. Ustedes lo pueden conocer de esas dos formas. Balance general y estado de situación financiera hace referencia a lo mismo, al mismo estado financiero. Por lo tanto, ahora sabiendo ya que nosotros vamos a tomar en cuenta las cuentas de activos, cuentas de pasivos y cuentas de patrimonio, nosotros vamos a colocar en primera instancia, para este caso, nosotros vamos a desarrollar nuestro balance general haciendo uso del esquema de cuenta. Es decir, en esta columna vamos a colocar el nombre de las cuentas correspondientes a activos, tantos activos corrientes como activos no corrientes, y en esta columna vamos a colocar las cuentas que corresponden a pasivos, corrientes y no corrientes, y también en la misma columna vamos a colocar las cuentas que representan el patrimonio. Así que dicho eso, vamos a colocar entonces el nombre de la naturaleza de las cuentas que vamos a colocar en esta columna, que para este caso serían activos. Como primera instancia vamos a tomar en cuenta el activo corriente o el activo circulante. Cuando ustedes escuchen o vean activo corriente o activo circulante, hace referencia a lo mismo. Entonces ya tenemos activos, que es lo que nosotros, el rubro del cual nosotros vamos a disponer, el activo corriente. Vamos a revisar entonces las cuentas que nosotros se nos presentan en las indicaciones y tenemos como primer cuenta de activo corriente, efectivo y equivalentes. Es necesario que nosotros tengamos claro qué cuentas forman parte del activo corriente y qué cuentas forman parte del activo no corriente. También se puede hacer uso de lo que se conoce como el manual de cuentas o catálogo de cuentas. Este documento nos ayuda a poder identificar el tipo de naturaleza que tiene cada cuenta, es decir, si estas pertenecen a un rubro de cuentas de activos, pasivos, patrimonios, ya sean que sean activos corrientes, activos no corrientes, pasivos a largo plazo o necesariamente las cuentas de patrimonio. En un catálogo de cuentas se puede diferenciar en
¿A qué cuenta pertenece cada rubro? Para este caso, como nosotros ya conocemos parte de eso, entonces sabemos de que el efectivo y equivalentes hace referencia a cuentas corrientes, a cuentas de activo corriente. Entonces lo vamos a colocar efectivo y equivalentes. Otra forma de poder diferenciar el activo corriente y el activo no corriente es que los primeros tienen una convertibilidad en un plazo de un año o menor a un año y los no corrientes tienen una convertibilidad de un año en adelante, o sea, a más de un año plazo. Esa es una de las diferencias con las cuales nosotros podemos identificar y analizar si una cuenta es corriente o una cuenta es no corriente, tanto para activos como pasivos. Entonces, como ya sabemos de que el efectivo y equivalentes tienen una convertibilidad en un plazo menor a un año, entonces forma parte de las cuentas del activo corriente. ¿Con qué cantidad? Revisamos las indicaciones y se nos dice que son $100,000. Entonces, vamos a colocarle la cantidad que corresponde. En este caso, esta columna no tiene el formato numérico, entonces nosotros se lo podemos dar y es lo que vamos a realizar. Nos vamos a ir a nuestra barra de herramientas y le vamos a dar un formato de contabilidad. Son $100,000 y ya lo tenemos. Ahora pasamos a la siguiente cuenta, que en este caso se nos dice que es inventarios. Los inventarios también forman parte del activo corriente. Inventario son $120,000, ya lo tenemos. Pasamos a las indicaciones nuevamente. La cuenta de clientes, que representa las cuentas por cobrar, forman parte también del activo corriente. Vamos a colocarle entonces la cantidad. Clientes tiene una cantidad de $25,000. Ese es el saldo que tiene esta cuenta. $25,000, listo. Tenemos también propiedad, planta y equipo. Para este caso, la propiedad, planta y equipo forma parte de los activos no corrientes o de los también llamados activos fijos. Entonces, como ya tenemos la parte correspondiente al activo corriente, nosotros podemos sacar un total de esas cuentas. Nosotros vamos a sacar el total de activos corrientes y lo colocamos. ¿Qué cantidad va a ir o qué saldo va a ir? Bueno, va a ir la sumatoria de las cuentas y de las cantidades que tenemos en el activo corriente, obviamente. Entonces, vamos a hacer una autosuma y tenemos un saldo final, una sumatoria de $245,000. Perfecto. Ahora que yo ya tengo el total de activos corrientes determinado, yo puedo pasar a identificar las cuentas que corresponden al activo no corriente, o sea, al activo fijo o activo a largo plazo, como ustedes lo llamen o como ustedes lo han llamado. Pero de todas formas, es importante que ustedes puedan saber esa parte de que el activo fijo, activo a largo plazo y activo no corriente hace referencia a lo mismo. Entonces, tenemos el activo no corriente, ya identificamos una cuenta que es la de propiedad, planta y equipo. La cantidad, vamos a revisar de cuánto es. Tenemos propiedad, planta y equipo con $15,000. Ok, $15,000. Revisamos a ver si existen otras cuentas de activo no corriente y podemos identificar que no, que es la única. Entonces podemos sacar de igual forma el total de activo no corriente. Total de activo no corriente. Y como solamente tenemos una cuenta, entonces solamente vamos a colocar la cantidad que corresponde a la misma, que serían $15,000. Perfecto. Vamos a crear más bordes para poder colocar las demás cuentas. Para este caso, nosotros ya tenemos identificado el total de el activo. En este caso lo vamos a colocar. Bueno, nosotros ya tenemos el total de activos corrientes más el total de activos no corrientes. Entonces nosotros podemos determinar el total de activos, que es la sumatoria de esas dos partes que hemos mencionado. Entonces, para este caso sería total de activos
Y obviamente sería la sumatoria del activo corriente más la sumatoria del activo no corriente. Listo, entonces yo tengo un saldo final de total de activos de $260,000. A esta parte le podemos colocar negrita para que nosotros podamos identificar eh, qué tipo o naturaleza de cuenta nosotros estamos registrando, a qué rubro pertenece. Ya lo tenemos. De igual forma, con total activos podemos hacer lo mismo. Ahora que nosotros ya tenemos en la parte de la primer columna lo correspondiente a activos, en la segunda columna la parte correspondiente a las cifras, vamos a colocar entonces en la tercera columna el nombre de las cuentas que corresponden a los pasivos y las cuentas que corresponden a patrimonio. Vamos a iniciar con la cuenta de pasivos, con este rubro de cuentas. Vamos a colocarle entonces y de forma inicial vamos a tomar los pasivos corrientes, pasivo corriente. Vamos a identificar las cuentas en estas indicaciones y podemos evidenciar que tenemos la cuenta de proveedores que vendrían siendo nuestras cuentas por pagar, proveedores con una cantidad o un saldo de $40,000. Colocamos la cantidad que corresponde. Esta columna tampoco tiene un formato, entonces se lo vamos a dar. Le vamos a dar un formato de contabilidad. Listo. Ya tenemos con formato la columna de las cifras. Esto lo vamos a colocar negrita. Vamos a identificar si existe otra cuenta de pasivo corriente y podemos ver que tenemos préstamos a corto plazo. Todo lo que sea a corto plazo forma parte del pasivo corriente, como lo habíamos dicho. Colocamos el nombre de la cuenta entonces, préstamos a corto plazo, con una cantidad de $20,000. Entonces colocamos la cantidad. Listo. Revisamos si no tenemos otras cuentas de pasivos corrientes y podemos identificar que sí, tenemos una cuenta más que corresponde al IVA por pagar. IVA por pagar vendría siendo con una cantidad de $15,000. Ok, ya lo colocamos. Y ahora, como ya identificamos que no existen otras cuentas de pasivos corrientes, podemos sacar un total de esa categoría. Total de pasivos corrientes. Y el resultado sería la sumatoria de las cantidades que nosotros tenemos en las respectivas cuentas, que sería de $75,000. Listo, ahora que yo ya tengo determinado el total de pasivo corriente, yo paso a identificar y colocar las cantidades y cuentas que corresponden al pasivo no corriente o también denominado pasivo a largo plazo. Listo. Revisamos las indicaciones y podemos ver que tenemos préstamos a largo plazo, préstamos a largo plazo con una cantidad de $40,000. Colocamos entonces el saldo, 40,000, revisamos indicaciones para ver si existen otras cuentas del mismo rubro y podemos ver que no. Solamente tenemos una cuenta de pasivo no corriente o pasivo a largo plazo. Entonces, ahora que yo ya identifiqué eso, podemos sacar el total del pasivo no corriente, que obviamente vendría siendo el saldo de la única cuenta que tenemos, que serían los $40,000. Listo. Vamos a pasar entonces a identificar las cuentas que corresponden al patrimonio. El patrimonio está formado
por cuentas de reserva legal y capital social. Esas son las dos cuentas que se nos presentan en las indicaciones y ambas corresponden a cuentas de patrimonio. Reserva legal y tenemos capital social. Capital social. Listo, reserva legal lo tenemos con 45,000 y capital social con 100,000. Colocamos los saldos y listo. Ahora que yo ya tengo identificado las cuentas y saldos del patrimonio, entonces yo puedo sacar un total de patrimonio y sería la sumatoria de las dos cuentas que tenemos. Un saldo o una sumatoria de 145,000 que correspondería al total de patrimonio. Esta cuenta que tenemos aquí, esta sumatoria, vamos a crearle un borde más, una fila más con los bordes y la vamos a pasar al final para que tanto la sumatoria del total pasivo en el patrimonio sea igual al total del activo, que quede en la misma fila. Ok, tenemos entonces aquí total de activos, lo vamos a volver a colocar, total de activos, total de activo corriente más total de activo no corriente. Listo, ya lo tengo. Y ahora sí vamos a colocar entonces pasivo más patrimonio. Esta fórmula corresponde a la ecuación contable, en donde nosotros sabemos que el balance general o estado de situación financiera me tiene que cuadrar. ¿Cómo se cuadra el balance general? Pues lo que nosotros vamos a hacer ahorita. Vamos a comprobar que la sumatoria del total de pasivos sea igual más el patrimonio sea igual al total de activos. Para este caso tenemos total de pasivo no corriente. Vamos a agregar una nueva fila para poder colocar el total de pasivo de una vez. Total de pasivos. Sumatoria de total pasivo corriente más el no corriente. Listo. Total de pasivos, 115,000. Ahora que yo ya hice eso, voy a sumar entonces el total de pasivos más el total de patrimonio como me dice la fórmula. Listo. Si ustedes pueden notar, nosotros hemos llegado al mismo resultado, en donde el total de activos es igual al total de pasivo más patrimonio. Entonces nosotros hemos cumplido la ecuación contable, la regla de la ecuación contable. Ahora solo hace falta colocarle los encabezados correspondientes para poder diferenciar y hacer referencia del estado financiero al cual nosotros hemos elaborado. Entonces, vamos a combinar y centrar esta fila donde iría el nombre de la empresa, que sería empresa activa SADCB. Vamos a colocarle que estamos referenciando y hemos elaborado un estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2022. Y vamos a colocarle también la expresión monetaria. En este caso, este balance general está expresado en dólares de Estados Unidos de Norteamérica. De igual forma, la expresión monetaria no tendría problemas en cuanto a la expresión que tiene cada país. A lo que me refiero es lo siguiente, es decir, sabemos de que la expresión monetaria hace referencia a esto, la unidad monetaria que nosotros estamos utilizando. Para este caso,
es el dólar estadounidense. No obstante, si ustedes están en México, si están en Perú, si están en Colombia, entonces esto es sencillo de cambiar. En videos anteriores se ha explicado cómo cambiarle el formato, pasarle el signo de dólar a pesos colombianos, a pesos chilenos, ya sea a soles peruanos o a pesos mexicanos según corresponda. Eso no es problema en cuanto al esquema, y la utilización de cuentas es de carácter y de manera internacional. Es decir, efectivo y equivalentes es aquí, en Perú, en México, porque nosotros recuerden que seguimos las normas internacionales de información financiera. Entonces, sí van a haber cuentas que van a cambiar el cuanto al nombre, pero para este caso, esta explicación sirve para cualquier estudiante o profesional de cualquier país de Latinoamérica. Así que esta es la forma de cómo elaborar un balance general o estado de situación financiera haciendo uso del esquema de cuenta. Ahora bien, que ya tenemos claro cuál es el proceso de la elaboración del estado de situación financiera por medio del esquema de cuentas, también vamos a analizar el proceso de elaboración del balance general por medio del esquema de reporte. Si ustedes pueden notar, yo ya lo tengo elaborado, así que me voy a encargar de explicarlo. Para este caso, entonces, solamente hacemos uso de dos columnas. Una columna para poder colocar el nombre de las cuentas y hacer referencia al rubro de cada una, y una segunda columna para colocar las cifras o cantidades. Siempre iniciamos colocando como primera instancia las cuentas del rubro de activos. Tenemos activo corriente, efectivo y equivalentes, inventario, clientes con sus respectivas cantidades o saldos. De igual forma sacamos el total de activo corriente, luego pasamos a colocar las cuentas y cantidades del activo no corriente de la forma como hicimos en el esquema de cuenta. Como estamos haciendo uso siempre de los mismos datos que presenta el ejercicio, entonces solo bastaba copiar y pegar las cuentas y cantidades. Entonces tenemos las cuentas de activo no corriente, sacamos de igual forma un total de activos, $260,000, que de igual forma es el mismo resultado que nosotros tenemos en el esquema de cuenta, de $260,000 también, total de activos. Entonces pasamos otra vez al esquema de reporte, colocamos las cuentas de pasivos, pasivo corriente, sacamos un total de pasivo corriente, colocamos las cuentas del pasivo no corriente y de igual forma sacamos un total. El total ya sabemos que se saca sumando el total pasivo corriente más el total de pasivo no corriente, y eso nos da el total de pasivos, que para este caso serían 115,000, que sería el mismo resultado que nosotros tenemos en nuestro balance con el esquema de cuenta. Colocamos de igual forma las cuentas de patrimonio, reserva legal y capital social, sacamos un total de patrimonio y listo. Y de igual forma, como última instancia, sacamos lo correspondiente a la ecuación contable, donde el pasivo más el patrimonio me debe de dar igual resultado a la cantidad que yo tengo en total de activos. 260,000 total de activos, 260,000 pasivo más patrimonio. Entonces, eso quiere decir de que en cuanto a los resultados no existe diferencia alguna en cuanto al esquema de cuentas en comparación al esquema de reporte. Lo único que cambia básicamente es el esquema. En esta parte del esquema de cuentas utilizamos 4 columnas. En la primera columna de texto va la parte de los activos y en la segunda columna de texto va la parte de los pasivos y patrimonio. Y para el caso del estado de situación financiera en forma de reporte, las cuentas y los rubros van de forma vertical. En la misma columna se colocan todas las cuentas. Así que esa es la forma de cómo elaborar el balance general o estado de situación financiera haciendo uso de los dos esquemas, esquema de cuenta y esquema de reporte.